Hola, ¿cómo están? Imanada. Em, Bienvenidos a la tercera clase, videoclase de este primer ciclo. Y lo que vamos a ir haciendo ya en esta tercera clase, ya apuntándole para el final para el último tema también, es ir complejizando la idea de comunidad que hemos venido trabajando. Y lo vamos a hacer leyendo el primer capítulo de una novela que este año acaba de ganar un premio, el premio Jorge, eh, eh, bueno, acaba de ganar el premio, un premio muy importante del municipio de Quito para obras artísticas literarias. Eh, Entonces es una novela de una escritora joven, bastante joven, y todos estos son datos que vamos a ir analizando en la complejización del concepto de comunidad, ¿no? Primero que es de una escritora joven, mujer, obviamente, mujer joven, negra, esmeraldeña, afroesmeraldeña, Juliana Ortiz. Entonces, a través de la lectura de este primer capítulo de su novela Fiebre de Carnaval, vamos a hablar sobre el tema de la complejización de las comunidades. Cómo las comunidades son entes súper complejos y cómo tenemos que entenderlas como entes, como, como organismos súper complejos. Entonces, primero que nada, pensemos, ¿no es cierto?, en la primera semana, en la comunidad que estábamos pensando, una comunidad bastante uniforme, unitaria, ¿no es cierto? Eh, Conformada solamente por humanos reunidos alrededor de un interés común, una lucha común, un origen común. Y para la segunda semana habíamos ya complejizado esta idea de que la comunidad era solamente de humanos para empezar a pensar la comunidad como también esta asociación, ¿no es cierto? Este trabajo colaborativo, esta búsqueda por los comunes entre humanos y no humanos, ¿no es cierto? Entre distintas especies de formas de vida, la humana, el animal, la vegetal. Entonces empezamos a expandir esta idea de comunidad, ¿no es cierto? Para integrar estas otras especies con las que trabajamos en la construcción del paisaje en el que vivimos, que es lo que estamos investigando con los paisajes sonoros. Toda la vida que nos rodea, ¿no? Va más allá de lo humano. Eso para la semana anterior. Y para esta semana, lo que vamos a darnos cuenta es cómo esta comunidad expandida, ¿no?, de seres vivos está atravesada por distintos ejes de análisis, distintos ejes de relaciones de poder que vamos a ir analizando bajo el término de interseccionalidades. Este término de interseccionalidades, ¿no? Fíjense, o sea, conceptualmente lo que significa. Tenemos un plano y una intersección a este plano que lo corta, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, lo que parecía un solo continuo, uniforme, una sola línea, de pronto es atravesada por algo que la divide y que la complejiza fractalmente. Eh, Porque no es una división solamente entre dos. Vamos a analizar, por ejemplo, ¿no? Las interseccionalidades clásicas, digamos, con las que complejizamos las comunidades, las que son, digamos, impulsadas desde el Estado para la política pública, por ejemplo, ¿no es cierto? O desde la investigación, también como para poder analizar, ¿no? Nosotros por los paisajes sonoros podríamos, por ejemplo, analizar en estos tres ejes básicos. El eje del género, el eje de la raza o la etnia y el eje de la clase social. Entonces, en estos tres primeros ejes complejizamos esta comunidad.
Entonces hagámoslo, ¿no? Pensemos en nuestros paisajes sonoros para empezar. Lo que estamos caminando, este territorio que estamos caminando. Pensemos en, en el hecho, por ejemplo, de que el paisaje no va a ser igual como lo experimenta un hombre que una mujer, por ejemplo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Es el mismo paisaje, van a decir sobre todo los compañeros, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a experimentar de forma diferente? Pero yo les pregunto, ¿no? A los compañeros sobre todo. Pensemos en las caminatas que estamos haciendo. ¿Alguien tal vez a ustedes les silbó, les lanzó un piropo, les interrumpió de alguna forma el camino, les hizo algún ruido solo porque son bellos? Porque eso para las mujeres es algo que pasa en cambio todo el tiempo. Entonces podemos pensar que en el paisaje sonoro de las mujeres van a estar incluidos este tipo de sonidos provocados por los hombres que quieren llamar su atención. Mientras que podemos pensar que en el paisaje sonoro de los hombres, escuchado por un hombre, muy difícilmente se va a escuchar algo así, ¿no es cierto? Que nos digan en la calle, ¿no? Reinito, Reinito. Nunca nadie nos hace, eso no nos sucede. En cambio, es parte de la vida diaria, de la vida de una mujer, donde sea que esté, sobre todo en la ciudad. Entonces, fíjense cómo esta interseccionalidad de analizar el mismo paisaje, pero desde dos experiencias distintas, marcadas por el género, ya complejiza nuestro análisis del paisaje. Entonces, cuando yo escuche sus paisajes, de hecho, yo espero escuchar paisajes, unos paisajes que sean los paisajes hechos por las mujeres y otros paisajes un poco distintos, tal vez por los espacios, por los alcances, por la presencia de estos sonidos o la ausencia de estos sonidos, ¿no? Será hecho por hombres. Y, y eso va a reflejar solamente sus experiencias, porque ustedes son los que viven el paisaje, experimentan el paisaje de una manera distinta. Lo mismo podríamos pensar también como las experiencias desde la raza o desde la etnia, ¿no? Eso es súper importante aquí en la Universidad de Mautaiguasi. Muchos de ustedes como indígenas o, o miembros de los pueblos y nacionalidades que tal vez viven su, su etnia, ¿no? En el espacio público, tal vez tengan una experiencia distinta de este espacio público que los mestizos, por ejemplo, que somos tal vez los que dominamos el espacio público, sobre todo en la ciudad, ¿no es cierto? Yo estoy hablando obviamente desde mi experiencia urbanita, ¿no? De acá, de Quito. Entonces aquí, por ejemplo, en la ciudad de Quito, em, lo que domina, por ejemplo, es la forma de vestirse mestiza, ¿no es cierto? Que es esta forma neutral, digamos, esta forma sin identidad, esta forma internacional, tal vez, ¿no? De vestirse, eh, que es tal vez una de las primeras formas de presión que siente cualquier indígena que migra desde sus comunidades para acá, para Quito. Una de las primeras presiones que siente justamente en el uso del espacio público es esta presión para vestirse de otra forma, de abandonar sus vestidos tradicionales, ¿no? Sus vestidos ancestrales. Ahora, yo no estoy juzgando esto, yo no estoy diciendo que esto es o bueno o malo. Cada uno de ustedes sentirá esta experiencia como buena o como mala, como negativa o como positiva. Em, entonces yo primero que nada lo que quiero es apelar a sus propias experiencias. Quiero que cada uno de nosotros ahorita se sitúe cuál es nuestro género, cuál es nuestra etnia, cuál es nuestra clase social. Y en función de ubicarnos en nuestras propias, eh, desde nuestras propias experiencias interseccionales, podemos como tener también un lugar de enunciación desde donde hablamos nosotros. Entonces, por ejemplo, yo soy hombre, ¿no es cierto? Y como hombre, yo tengo una experiencia del mundo
completamente distinta a la que va a tener una mujer. Yo tengo privilegios incluso así no me dé cuenta, así no los pida, yo los tengo. Yo tengo más acceso a ciertos lugares eh, y esto es a poco que me he ido dando cuenta, ¿no? De todos estos privilegios que tengo como hombre. Eh, pero, pero no solamente soy hombre, yo también soy un hombre gay, soy homosexual. Entonces, si bien mi experiencia es de dominador como hombre, también tengo la experiencia de ser dominado, ¿no? De ser discriminado, excluido por mi orientación sexual, por mis preferencias sexuales, em, por mi identidad de género. Am, am, Sin embargo, y aún así, como hombre gay, mi experiencia sigue siendo súper distinta, por ejemplo, a la de una mujer. No se diga la de una mujer gay. Entonces, fíjense cómo en realidad las experiencias de cada uno se va aislando, individualizando de cierta forma, ¿no? Contextualizando gracias a todas estas interseccionalidades. Am, el asunto de la raza tiene mucho que ver también con el idioma, por ejemplo, ¿no? O sea, y el lenguaje obviamente tiene mucho que ver, la forma de hablar, la forma de expresarse. Y para ser considerado, ¿no? Como parte de o como no parte de, como dominador o como dominado. Pero lo que estamos hablando básicamente es de relaciones de poder. Miel, miel, a ver, miel. Relaciones de poder. Entonces, de lo que estamos hablando, por ejemplo, de cuando hablamos de una experiencia distinta entre la de un hombre que la de una mujer, en realidad estamos hablando de que la experiencia del paisaje, por ejemplo, desde el hombre va a ser una experiencia de dominación del paisaje, mientras que la mujer va a ser una experiencia de un paisaje dominado. Pensemos en lo que incentivan, ¿no es cierto?, los estereotipos de género. Los estereotipos de género que dicen, por ejemplo, con toda la violencia que eso implica, que nos dicen, por ejemplo, que los hombres para la calle a trabajar, ¿no es cierto?, en el espacio público, las mujeres en la cocina a cuidar a los guaguas. Entonces, por ejemplo, esa división del espacio que es tan violenta, responde a estereotipos de género, ¿no? De qué es lo que los hombres estamos permitidos hacer, qué es lo que las mujeres están permitidas hacer. Y esta división tan drástica y violenta puede estar como modulada, ¿no? Dependiendo de nuestras experiencias eh, eh, que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Del acceso que tengamos a las herramientas que nos ayudan a emanciparnos de esta dominación. La educación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en otras divisiones, pues en esta última división clásica, ¿no es cierto? Como les decía, era el género, la etnia o raza y la clase social. Entonces también podríamos pensar que el espacio público está súper como em, discriminado, ¿m? Discriminado, separado entre los espacios a los que puede acceder, digamos, el pueblo, ¿no es cierto? La gente pobre. Pensemos incluso en los extremadamente pobres, de estas personas en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Que tal vez es el extremo de la pobreza, pero a qué lugares la sociedad les permite acceder, ¿no? Pueden entrar, por ejemplo, a un centro comercial. No, yo a duras penas he visto personas en situación de calle accediendo a espacios públicos como bibliotecas, museos, baños públicos, ¿no? Pero museos, en serio, no, ni siquiera en museos les he visto. Em, Obviamente no entran a centros comerciales, tienen que comprar todo lo que compran entre la calle, el mercado, ¿no? Son los lugares a los que tienen acceso. Em,
Y pensemos en los extremadamente ricos, ¿no? ¿Dónde vemos a la gente extremadamente rica? ¿Dónde es que se juntan? Porque, o sea, tampoco es que están en los centros comerciales. No, también están como excluidos en sus grandes residencias, en sus amurallados, ¿no? Tal vez por la inseguridad en sus mansiones. Pero ¿dónde? ¿Están en los conciertos acaso? ¿En los conciertos como yo que sé, los del Quito Fest, de Nerichimbía? O sea, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es que nuestra clase social determina también el tipo de experiencia que nosotros tenemos? Y de nuevo, ¿no? Otra vez, pensemos, ¿no? ¿Cuál es mi clase social y desde dónde yo estoy hablando? Yo, por ejemplo, de nuevo, voy a ponerlo todo en términos desde el Cristian Proaño, el profe Cristian. El profe Chris, entonces ya decía, ¿no es cierto?, que es hombre, ¿no es cierto? Soy hombre y como hombre tengo una cierta experiencia. Un hombre gay que ya determina otra experiencia también que incluye ya discriminaciones, exclusiones, prohibiciones, críticas a mi vida que de pronto no se hacen a otras personas. Entonces no soy un hombre gay, mestizo, quiteño, y eso determina un montón en el Ecuador, ¿no es cierto? De si es que yo nací en Quito o si nací en las comunidades, si nací en el campo, si nací en la Amazonía. Eso va a determinar full eh, cómo es que yo accedo a las cosas, al poder, ¿no? Al poder, la educación, la información, los capitales. ¿Cómo accedo yo? Y como quiteño y como hombre, obviamente tengo mucho más acceso a muchas cosas que, por ejemplo, alguien de la Amazonía o de, yo qué sé, de la selva esmeraldeña, ¿no? Del páramo de Chimborazo, ¿no? Entonces, dependiendo de todos estos factores, de estas interseccionalidades, tenemos o no tenemos estos accesos. Entonces, ¿no? El profe Cris, además, yo me considero clase media. Tengo, por ejemplo, mi casa, que aunque no es muy grande, pero es propia, es mía. Me la he trabajado en estos 25 años de trabajo que llevo sacándome el aire. Pero he conseguido tener una casita, ¿no? Entonces eso ya me sitúa también más o menos vulnerable. O sea, soy mucho menos vulnerable, por ejemplo, a, 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 a muchas cosas. Y esta palabra es clave, ¿no? Pensémonos en términos de cuán vulnerables somos ante los embates del mundo, en esta lucha de vivir y sobrevivir en este mundo, aquí en Quito, en Ecuador, o en el Ecuador de una comunidad, ¿no? Cuán vulnerable es mi realidad. Entonces, ¿no? Yo me considero clase media, o sea, tengo mi casita, no es muy grande, es bastante pequeña, está en un conjunto compartido, pero es propia. Entonces, el hecho de ser propietario, ¿no? ¿Cuántas personas son propietarias de su casa? ¿Ustedes arriendan o son propietarios de sus padres? Y de hecho, esta relación con relación a la propiedad va a determinar justo en gran parte la vulnerabilidad. Pero ¿qué más? ¿Qué más determina la vulnerabilidad, no? Em, Debemos pensar sobre todo en esta palabra también del acceso, ¿no? Yo les decía hace un rato que no es lo mismo vivir aquí en Quito. Y yo tengo aquí acceso, por ejemplo, tengo un hospital a 10 cuadras, el hospital de Calderón, que es súper bueno, público, y ahí me atiendo yo. Y me hacen seguimiento cada 3 meses de una enfermedad que yo tengo. Entonces, eso, por ejemplo, me hace también vulnerable. Pensemos, pero si es que yo viviera, por ejemplo, lejos de ese hospital, estaría más vulnerable de lo que ya soy. Entonces los accesos que yo tengo, ¿no? Por la cercanía, por ser de Quito, por ser un hombre, porque no tengo estas limitaciones para salir al espacio público, entonces mi experiencia va a ser distinta a la de cualquiera. Cada uno tiene una experiencia, ¿no? Todos somos vulnerables de una u otra manera.
y también todos tenemos ciertas fortalezas de cierta u otra manera. Ninguno de nosotros es completamente vulnerable y completamente excluido, y ninguno de nosotros es también completamente dominante, ¿no? Completamente dominador. Siempre vivimos en una economía política en la que a veces nos dominan y a veces dominamos. A veces vulneramos a otros y a veces somos nosotros los vulnerables. Vivimos en estas constantes relaciones de poder. Ya aterrizándole en el ejemplo de la Juliana Ortiz y en la novela, en el primer capítulo que les planteamos, se plantean ahí distintas historias, ¿no? Siendo una de las principales esta historia del tío de la protagonista, ¿no? Que es el personaje que muere. Y les voy a hacer el spoiler si es que no lo han leído, ¿no? Pero es el personaje que muere y que sabemos que muere desde la primera página, desde la primera frase, porque estamos siendo invitados casi que a su velorio, ¿no? Y nos vamos enterando poco a poco, ¿no? O sea, de que esta persona que muere es afroecuatoriana, vive en Esmeraldas. Fíjense cómo vamos ubicando sus vulnerabilidades y los accesos a los que tiene. Y luego al final del cuento nos enteramos que murió de SIDA. Entonces, yo aquí lo que quiero hacer es un pequeñísimo paréntesis, ¿no? Para que simplemente romper estereotipos, porque muchas de estas vulnerabilidades están basadas en estereotipos, como les decía hace un rato, ¿no? Los estereotipos de género, por ejemplo, ¿no? Que determinan lo que un hombre puede hacer, lo que una mujer puede hacer. Y em, los estereotipos pueden construirse en estigmas. Entonces yo quisiera invitarles a que nos informemos sobre el VIH y la enfermedad del SIDA que es mencionada en este cuento. Puede estar mucho más cerca de lo que pensamos y tenemos que aprender más bien a cuidarnos. Entonces una forma de cuidarnos, sobre todo si es que tenemos una vida sexual activa, es haciéndonos exámenes constantemente, tal vez una vez al año o dos veces al año, si es que tenemos una vida sexual bastante activa. Eh, eh, Aquí en Quito, y ahí de nuevo las interseccionalidades, ¿no? Si es que este personaje hubiera vivido aquí en Quito, seguramente aquí hubiera tenido acceso a un test de VIH temprano en su enfermedad y hubiera tenido acceso a un tratamiento público, en un hospital público, completamente gratuito, a una pastilla diaria que hubiera hecho que esta persona se convierta en indetectable e intransmisible. Entonces, que si bien vive con el virus del VIH, no lo transmite, es incapaz de transmitir. Pero eso se logra solamente si es que está en tratamiento. Y mientras más temprano empiece el tratamiento a partir de que adquirió el VIH, mejor para su salud. Pero lo que podemos pensar, esto queda en el aire, en el cuento, y yo quiero dejarles la pregunta en el aire también. Lo que podemos pensar es que eh, viviendo en Esmeraldas, siendo un hombre heterosexual, afroesmeraldeño, entonces tenía primero muchos prejuicios con respecto a su salud sexual, su virilidad, la protección que puede usar, el uso de preservativos, ¿no? Hay una masculinidad, digamos, súper dominante que ve el cuidado sexual como un tabú, ¿no es cierto? Entonces yo voy entendiendo que este personaje es un hombre dominante, afroesmeraldeño, que no, que no tiene conciencia de que puede cuidar de su cuerpo, ¿no es cierto? No, el cuidado como justo el estereotipo de género, que los hombres no se cuidan, las mujeres cuidan, los hombres no cuidan, peor es cuidarse a sí mismos, es un estereotipo de género. Entonces yo lo entiendo por ahí. Este personaje entiendo que para que haya muerto de SIDA tiene que haber vivido bastantes años con el virus, porque el virus se desarrolla, el virus del SIDA, el virus del VIH, perdón, se convierte en SIDA, en la enfermedad del SIDA, solamente ya en su etapa terminal.
Pero antes uno puede vivir muchos años con el virus sin saberlo, contagiando a medio mundo. Entonces, yo supongo que ya si murió de SIDA es porque vivió muchos años con el virus del VIH. Y lo que más me preocupa es todas las mujeres que no se mencionan en el cuento y que seguramente están también infectadas, que también adquirieron el virus del VIH por haber estado en contacto con este hombre que seguramente era promiscuo, que tenía sexo con muchas mujeres, ¿no? De nuevo como, como una muestra de su virilidad, ¿no? Su masculinidad dominante. Entonces, a mí personalmente lo que me preocupa es este silencio, ¿no? Esto que no se menciona. Todas estas mujeres que seguramente se acostaron con él durante todos estos años que él tuvo VIH y lo adquirieron el VIH y tampoco saben que lo tienen porque no se hacen el test. Entonces tampoco están en tratamiento y se va esparciendo la epidemia. Obviamente he hecho un resumen súper ejecutivo, se podría decir, de algo súper complejo, ¿no? Nos podríamos pasar conversando horas sobre todas estas historias que están entrelazadas en este capítulo de esta novela de Fiebre de Carnaval, ¿no? De Julián Ortiz. Eh, es una pena, en realidad, que esta es una videoclase en el sentido de que el debate se queda un poco estancado. Pero yo espero que ustedes, al leer el cuento y al haberme escuchado todo lo que he dicho hoy, reflexionen sobre la complejidad de sus propias experiencias. ¿Desde dónde? ¿Cuál es su lugar de enunciación? ¿Y desde dónde están ustedes escuchando el paisaje? ¿Cómo es su experiencia diferente de la experiencia de alguien de un género opuesto o de una clase social distinta o de otra nacionalidad o de otro pueblo, de otra identidad? Entonces preguntémonos, ¿no? ¿Desde dónde estamos hablando y cómo nos relacionamos también con todas estas interseccionalidades que nos están rodeando? ¿Cómo ejercemos las relaciones de poder en las que estamos insertos? ¿Las usamos como relaciones para dominar o somos dominados en alguna relación? ¿Y cómo podemos emanciparnos de estas relaciones de dominación para tener relaciones de más empatía, ¿no? De poder ponernos en los zapatos del otro, para poder entender desde su experiencia? Con eso les voy a explicar solamente rapidito la actividad. La actividad del tema 3 se trata de que ustedes ubiquen en su espacio de morada, en su experiencia, en su mundo. Cada cual va a ubicar en su propio mundo alguna de estas presencias o ausencias. ¿Presencias a qué me refiero? Presencias nuevas, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo los migrantes. Están llegando muchos migrantes acá al Ecuador, migrantes venezolanos, por ejemplo, que se han venido insertando a lo largo de estos años en nuestras comunidades y en nuestras sociedades. No sin conflictos, no estamos aquí para negar los conflictos, pero sí para que reconozcamos estas otredades que nos rodean. Entonces, de pronto, fijémonos, de pronto en la comunidad en la que vivo ha llegado gente nueva, por ejemplo, de otros países, que hablan otros idiomas o que tienen otras costumbres y se han ubicado y hemos empezado a compartir y construir comunidad. ¿Ha pasado eso? O tal vez lo contrario. Eh, ah, Hay huecos nuevos en mi comunidad debido, por ejemplo, a la migración. De pronto, en lugar de llegar nuevas personas, más bien se están yendo y han tenido que irse para migrar, migrantes económicos que están yéndose por ejemplo por la selva del Darién, que están yendo a Estados Unidos.
En todas las comunidades yo creo que está sucediendo esto, ¿no? Estas nuevas ausencias. Otras ausencias, ¿no? Las provocadas por toda la violencia intrafamiliar, que de pronto provoca huidas de casa, asesinatos, feminicidios, que es violencia de género, por ejemplo, ¿no? Y que provocan ausencias, madres ausentes, miembros de familias ausentes, amigos ausentes que han tenido que irse, que han sido asesinadas, que están desaparecidas. Hay muchísimas personas desaparecidas. Entonces pensemos en todas estas vulnerabilidades que de pronto están apareciendo o desapareciendo en nuestra comunidad. Y vamos a, a tratar de ubicar nuestra experiencia en una interseccionalidad que no hemos mencionado, ni siquiera Juliana Ortiz la menciona en la novela, pero es esta interseccionalidad de las discapacidades. Es otra interseccionalidad, ¿no es cierto? Y si es que no es la misma experiencia de ciudad que yo tengo, si es que tengo todo en mi cuerpo normal, con todos mis sentidos, así es que me falta algún sentido, si es que soy ciego, por ejemplo, mi experiencia de la ciudad va a ser súper distinta, o si es que soy sordo, o si es que me falta una pierna, o si es que yo qué sé, soy autista, no puedo relacionarme con las personas. Entonces, también desde las discapacidades podemos tener distintas experiencias del paisaje y del entorno. Es otra interseccionalidad. Otra que tenemos también, por ejemplo, es la de las edades, ¿no? No es lo mismo experimentar el mundo siendo un niño que siendo un anciano o siendo un adulto funcional. Para la tarea, nos vamos a concentrar en la interseccionalidad de las discapacidades. Vamos a encontrar un momento en el que podamos dedicarnos a tener la experiencia y nos vamos a, a obligar a tener una discapacidad. Entonces vamos a utilizar un pedazo de tela y simplemente nos vamos, lo más fácil que pueden hacer, por ejemplo, es obligarse a la ceguera. Obligarse a la ceguera, taparse los ojos y experimentar su casa, su vida normal y corriente, pero con los ojos tapados, por una hora. Traten de hacer las cosas que hacen siempre. Ahorita, por ejemplo, voy a tratar de seguir dando la clase, aunque yo ya no sé dónde está el teclado. Eh, y voy a registrar esta experiencia. Otra cosa que podría hacer, por ejemplo, ¿no? Taparme la boca. No hablar. No hablar por una hora. ¿Cambia en algo mi mundo? O amarrarme una pierna, ¿no? Me amarro la pierna y trato de vivir normalmente con una pierna amarrada. ¿Cómo cambia mi experiencia? Y poniéndonos entonces en los zapatos del otro, en este caso los zapatos de una persona discapacitada, vamos a tener esta nueva experiencia de la discapacidad. Esto es una acción performática y vamos a registrarla. Entonces vamos a registrar el intento de ir al baño, el intento de salir a hacer compras, el intento de arreglarle a mi guagua, el intento de cocinar, pero con los ojos tapados o con la boca tapada. ¿Y cómo cambia cómo cambió mi experiencia? Esto lo vamos a registrar en un pequeño párrafo escrito eh, y eso lo vamos a compartir en el aula virtual. Esta vez entonces vamos a jugar solamente con las palabras y la imaginación. Eh, Ansioso entonces de leer sus narraciones, de sus experiencias desde la discapacidad y ansioso también de que ojalá haya muchas preguntas que estén plasmadas en el foro de acompañamiento. Espero que salgan muchísimas preguntas y que todos ahorita estemos ubicando las interseccionalidades que nos rodean y en las que estamos insertos. Con eso, Mashikuna, para mí ha sido un placer. Espero que haya muchas preguntas
y nos estamos viendo la próxima semana en la última clase, videoclase de la unidad 1. Kayakaman, Shukpunyakaman. Nos estamos viendo.